Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Vamos a seguir entonces con nuestras charlas del último sábado de cada mes. Y como ustedes saben, son charlas que son pequeñas cápsulas que están interconectadas, pero tienen cierta autonomía, aunque también se vinculan entre sí. Entonces, habíamos planteado algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de la modernidad que trataríamos hoy, y a mí me gusta hacerlo como en contexto, ¿verdad? Entonces, partir cierta idea, no sé si llamar de linealidad, aunque la linealidad y el tiempo progresivo sean una característica de los tiempos modernos, pero sí una ubicación en contexto, que necesariamente tiene también ese sentido de conexión de hechos, por lo menos como es leído de la historia del arte. Esto no es una charla sobre historia del arte, ¿verdad? De entrada, porque cuando vamos a hablar de lo moderno, hacemos en cierto sentido una confrontación con el arte bien tradicional, clásico, por una parte, contemporáneo con otro, pero también, no sé si puedes pasar la primera, por favor, asumir de que acá nos vamos a referir fundamentalmente a cierto momento del trayecto del arte europeo, porque es el que marca el paradigmas, estereotipos, categorías, desde una perspectiva básicamente colonial, pero también una perspectiva de apertura, de comprensión, de acercamiento a la obra. Entonces, simplemente poner esta imagen de arte precolombino americano, esto es una pieza de Costa Rica, ¿sí? Para simplemente como señalar de que paralelamente al arte que se dio en Europa y que está fijado como reitero, un modelo ideal, ¿verdad? También acá, y después vamos a trabajar eso, tanto en el arte precolombino como posteriormente en el arte colonial, republicano, etcétera, se dan procesos que no son exactamente iguales. Esa es su riqueza. No es simplemente un adaptarse, como se pensó en un momento, como se quiso de una perspectiva muy colonizada o autocolonizada, como adaptar, ajustar y asimilar lo que se estaba haciendo en Europa, sino seguir caminos propios que muchas veces se cruzan con aquellos, sobre todo en tiempos modernos, ¿verdad? Y por otra parte tienen una lógica totalmente diferente. A veces se cruzan, a veces chocan, a veces se ignoran y a veces se enriquecen mutuamente. Entonces, acá partimos simplemente como para tildar esta presencia y dejarla asignada, ¿no? La siguiente, por favor. Cuando partimos de la idea de arte y la idea que en un momento determinado se vuelve universal de arte, tiene no solamente el arte europeo, sino un punto exacto del arte que ha estado en Occidente, que es el arte griego clásico, fundamentalmente. Esa es una categoría sobre la cual se basa el propio Hegel muchísimos siglos después, va definiendo su ideal de belleza, de proporción, de armonía, de equilibrio, justamente basado en ese modelo clásico de arte, que se produce por la articulación armoniosa y de distintos elementos y, en cierto sentido, un ajuste entre la forma y el contenido que produce una satisfacción, un placer, digamos. Ese es un poco el modelo de arte al cual nos referimos implícitamente o no cuando estamos hablando de arte en general. Decíamos que prácticamente la única definición, así como
segura de arte la da, segura digo en el sentido de la posición de quien la enuncia, digo con seguridad casi judicativa, que el arte es, dice Hegel, la manifestación sensible de la idea. La idea puede ser la verdad, puede ser contenido, puede ser concepto, pero es siempre una dimensión que está más allá de las apariencias, pero que, eso es interesante, no supone ya para Hegel un dejar de lado las apariencias, esencia buena, apariencia mala, sino que la apariencia siempre es la única manera como se manifiesta la esencia. No hay otra que a través del plano de lo sensible, perdón, que a través del plano de las imágenes. Entonces, siempre hay que atravesar una zona turbulenta, engañosa, un teatro de sombras que producen las sensaciones, las impresiones, que sin embargo es absolutamente ineludible y que para Hegel conducía peligrosamente a la muerte del arte y sin embargo constituye esa zona de riesgo, digamos, la riqueza del arte, ¿verdad? Esa zona de perplejidades, de incertidumbres, de juegos, de vacilaciones de la imagen, que es justamente lo que producen su intensidad y su riqueza. Pero vayamos un poco antes. Cuando en el siglo VI que llega, así como el siglo IV antes de Cristo, especialmente comienza ya antes, con Praxíteles es así el sumum, el modelo, el paradigma de lo que es la cultura griega, que es el arte por excelencia. Hablo de la escultura, pero bien puedo referirme también a la tragedia de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, o a todos los modelos diferentes de concebir la república, de concebir el Estado y de concebir la proporción, que en última instancia es la que asegura una medida racional de belleza que se expresa, lo dirá Hegel después, de manera sensible, a través de la apelación a los sentidos. Y esa apelación supone muchas veces un desafío y un pequeño desajuste que es lo que va a producir después la zozobra en toda la estética occidental entre lo sensible y lo racional. Esa contradicción que nunca puede saldarse plenamente, y gracias a los dioses, hablando en griego, porque justamente ahí está, en esa fisura, en esa discordancia, el que se juega quizá la potencia mayor del arte, o su secreto, digámoslo así. ¿Qué ocurre? Que en general es tan fuerte este modelo que se reitera, aparece y reaparece muchas veces en el devenir del arte. Porque yo prefiero no usar acá la historia del arte porque esto supone una comprensión racional, articulada y progresiva del arte y una cierta perspectiva ya del arte que hace el modelo del arte moderno, un arte lineal, evolutivo, etápico, progresivo, casi un gran silogismo que se va dando a partir de los distintos movimientos que tienen las obras, que tienen los autores, etc. El modelo clásico, digamos así, la siguiente, por favor, se repite, no sé si se repite, se transforma o reaparece en el modelo helenístico, que es el modelo posterior, recién, el año 300 a.C., después de la muerte de Alejandro el Magno, por eso es llamado alejandrino. Si el momento anterior del arte era considerado como la racionalidad en el sentido de la proporción entre las partes, el equilibrio, la simetría, casi diría una síntesis. Extrañamente, después vamos a ver eso, era un modelo que no digo que haya habido ninguna conexión, pero había una sensibilidad más o menos equivalente con el arte guaraní, que a diferencia de otras sensibilidades étnicas, el guaraní también privilegia mucho la síntesis, la depuración, la linealidad,
y por eso es que entra en conflicto tan fuerte con el arte barroco. Eso simplemente para señalar. Después en otro momento vamos a ver por qué es un vínculo, un link demasiado atrevido y que requiere mejor ahondamiento. ¿Qué ocurre con el arte helenístico que toma los grandes valores del arte griego clásico, pero introduce como cierto, voy a decir fuera de época, cierto barroquismo en el sentido de que hay como una expresión mayor, hay una floración del sentimiento, hay una floración, una pérdida de esa quietud imperturbable que hacía del arte clásico, que después se trata en el Renacimiento, un valor en el sentido de que la medida que es contención, la forma es fundamentalmente contención de un contenido, esa forma comienza como a vacilar, volverse un poco expresionista, uso fuera de época ese término por supuesto, ¿verdad? Y salirse un poco del molde, moverse. El Laocoonte y sus hijos atacados por la Pitón que mandaban los dioses en castigo, porque él avisó el peligro, o iba a avisar el peligro del caballo de Troya, entrando a Troya, el caballo. Entonces fue castigado, devorado, aplastado por esa Pitón. Y acá hay una cosa interesante desde el punto de vista de la estética, que Lessing analiza esta obra para analizar el tiempo del arte. Y dice que ese tiempo es aquel que no coincide exactamente con el momento supremo que se quiere expresar. Hay un destiempo ya. Por ejemplo, el grito supremo de Laocoonte o su lugar es expresado un poco antes o un poco después, porque ese espacio, dice Lessing, de no coincidencia, ese trecho de desempalme, digamos, asegura un lugar para la imaginación. Y eso fue súper desarrollado posteriormente y sabemos, la obviedad es quizá uno de los riesgos mayores del arte, ¿verdad? Al demostrar todo, al mostrar todas las cartas, al transparentar, deja poco espacio, o ninguno quizá, para la sugerencia, para la cuando se muestra, para, si queremos decirlo de forma más cursi, el secreto, el misterio, el enigma, o como queramos llamar, pero es ese momento en el cual se sustrae y permite, hoy diríamos, dar el juego del deseo, ¿verdad? Porque el deseo necesita un espacio, lo dirá Walter Benjamin muy bien, una mínima distancia para que pueda operar, para que el aura, o sea, la manifestación sensible de la forma, en su radiancia y en su presencia quizá, necesita una sustracción, un espacio, que es el espacio de la mirada, el espacio del deseo y el espacio de la imaginación, fundamentalmente. Solamente para citar, porque es un clásico el análisis que hace Lessing de esta obra helenística, digamos. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa con el Renacimiento? Aclaré que no es una historia del arte, de modo que vamos saltando, moviendo las fichas, de acuerdo más o menos a que convenga cierta lectura, que es una lectura completamente oblicua, entrecruzada y de muchos lados. Ocurre que se retoma de nuevo el ideal clásico, el nacimiento de la primavera, de Botticelli, y ustedes ven en pintura fundamentalmente en este caso, la proporción, el equilibrio, la perspectiva, la figura central, cada una de las equivalencias formales, casi hay una fórmula de colores que se van contrarrestando sin anular la tensión. Eso en el arte es siempre, por más equilibrado, por más sintético y proporcionado que sea, siempre hay un margen para un movimiento interno de una tensión, una contradicción o algo que mueva la imaginación, como decíamos, o cause un movimiento interno, algo que nos acopla, que podríamos bien analizar en esta obra,
Pero acá lo que a mí me gustaría significar es esta vuelta, en ese caso, al modelo clásico, que ya no es el mismo. Evidentemente, desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XVI después, ha pasado demasiado tiempo como para que uno pueda caer simplemente en el mismo lugar y seguir el camino. Hay demasiados estiramientos de los tiempos, de las subjetividades, otras historias y otro sentido de lo que es lo estético. Pero la intención formal es volver al modelo clásico, digamos. La siguiente, por favor. Acá hay un tema que cuando el Renacimiento ya en su final, ¿verdad? O en su punto más maduro, digamos así, alcanza con el caso de Miguel Ángel, vemos dos figuras. Uno es el esclavo moribundo de la izquierda y un poquito después el detalle del juicio final. Y si nosotros analizamos desde un punto de vista estilístico, formal, riguroso, que no habría que analizar demasiado desde esa perspectiva, pero en este caso se presta a ilustrar. Un modelo es completamente clásico, el de la izquierda, aunque tenga quizá helenístico, tiene una languidez, tiene un sentimiento interno, un abandono del cuerpo y una apelación al sufrimiento, pero la proporción es, el modelo es clásico. Y el de la derecha ya es ampliamente barroco. O sea que hay un punto en el cual también la propia, como la vuelta al paradigma no puede ser completamente fiel. Va como deshaciéndose, va como desarmándose, va tomando otros rumbos. Y el barroco es que se anuncia en esta obra de la derecha. Ustedes ven como hay una alteración de las proporciones para apuntalar la potencia del cuerpo, el torso, el cuerpo grueso, la mujer de la izquierda teatralmente recogida sobre sí, hay un gesto airado de mano levantada, o sea, hay una teatralidad barroca que es opuesta al clásico y sin embargo se da nada menos que Miguel Ángel. Arnold Hauser tiene la teoría de que en cierto sentido algunos estilos o algunas cuestiones formales son casi un punto ideal. El Renacimiento es un momento, se podría decir casi de cualquier tendencia, momento de la historia. El Renacimiento es un movimiento que a punto de consumarse totalmente ya estalla, como si fuera una ola que se va levantando y no llega a cuajar completamente y se deshace ya en espumas, se deshace en movimientos de regreso, y en el cual puede ser terminado en el barroco, o en el rococó, o en lo que fuere. Pero es difícil, más que teóricamente, aislar ese momento y fijarlo. Acá se ve bien en esta obra de Miguel Ángel. Pero si vemos la siguiente, es aún más asombrosa. Por favor. Esta es una obra, aunque les cueste creer, es de Miguel Ángel. Y es completamente surrealista, parece el Bosco, no tiene nada que ver con un planteamiento renacentista ni clásico, es lo irracional, las fuerzas oscuras que siempre han acompañado toda la espalda negra del arte, es siempre ese momento oscuro, ese lado nocturno de la razón, que supuestamente la razón también expresada en el clasicismo, y su otro lado empujando y siendo inatajado. Es muy difícil pensar cómo de pronto Miguel Ángel, en pleno siglo XV, hace una obra como esta, ¿verdad? Sin embargo, es de él. Fíjense, la composición es lo más ajeno a un equilibrio que pueda existir, independientemente de todas las deformaciones, de las fuerzas fantasiosas, de una representación de lo imaginario desatado, que difícilmente se encontraría en una obra, no se encontraría en una obra clásica directamente. La siguiente.
Otra vuelta, la tercera o cuarta, que hay de retomar de nuevo el modelo clásico, es el neoclasicismo, que toma, directamente, al llamarse neo, está tomando como parámetro y como punto de partida, y siempre hay ese desfase, ese arrastrarse de nuevo, que no puede proseguir simplemente. Decíamos ayer, proseguir un curso como si fuese una historia ordenada como quisiera la historia, leer el flujo de las formas y el flujo de los acontecimientos, ¿verdad? Entonces ya aparece en otro lugar, el neoclásico, siempre hay una cuestión de proporción, de armonía, de centralidad, el juramento de los Horacios. Entonces, como la arquitectura que acompaña, como los brazos que se cruzan con las espadas, son así totalmente equilibrados, proporcionales, y la importancia que puede dar David a esa obra son los pequeños rumores de no coincidencia que existen, que son casi inadvertidos, pero son absolutamente necesarios, como las nervaduras que patean en contra de una armonía total para que la obra tenga energía interna y que tenga como la posibilidad de inquietar a pesar del equilibrio, que quizás sea el desafío que tiene el arte clásico más fuerte, como satisfacer los ideales de proporción, equilibrio, simetría, armonía que producen la belleza sin ser estáticos, manteniendo una energía interna que, reitero, quizá un análisis más detenido y profundo de esta obra permitiría no convertir en una cuestión escultórica, estática, completamente representativa. Como es una diferencia con una ilustración. Una pura ilustración está presentando sin tensiones internas la obra, mientras acá está llena de pulsaciones y llena de fugas, pequeñas fugas de sentido y hasta de composición. La próxima. Cuando Goya trabaja su obra, que cada una de sus obras es una etapa, por eso es difícil leer la historia del arte como se pretende en clave moderna, de simple sucesión de etapas, de momentos, de formas, como un gran silogismo que va desgranando sus partes hasta llegar a conclusiones que a su vez son provisionales, etcétera, ¿verdad? Como Hegel mismo planteaba, ¿verdad? Sino que en el fusilamiento de la Moncloa, o el fusilamiento del 3 de mayo, se produce ya una pequeña cortocircuito, vamos a decir, que es justamente lo que impide una narración continua. Acá en Goya encontramos una cuestión de expresionismo, por supuesto un arte altamente político, por supuesto una composición perfecta. Fíjense cómo el juego del blanco que va a ser fusilado, cómo se va equilibrando magistralmente con los distintos claros que van habiendo, como la capilla central, como la dirección de derecha a izquierda, que es la que indica una torcedura del orden de la lectura visual y cierta violencia, la disposición de los cuerpos, la luz teatral, absolutamente inexplicable, son elementos que ya van más allá de su propio momento, ¿verdad? Y esa es una cuestión que es un poco lo que Shakespeare, súper citado, no voy a decir nada nuevo, pero es súper necesario a veces hacerlo, llama como el descarrilamiento del tiempo. Es un momento, time is out of joint, cuando el tiempo sale de su cauce y se produce como un cortocircuito, ¿verdad? Que es lo que produce la entrada y salida de nuevas lecturas. Hay una interpretación que no por simple deja de ser sugerente, que los personajes entre siglos representan bien esa conmoción, esa turbulencia de sentido que zarandea el tiempo. Goya exactamente el siglo XVIII y el siglo XIX, las guerras napoleónicas, toda la desesperación española, toda la ruptura de la historia también,
de la historia y el tiempo objetivo, de pronto no puede sintetizarse completamente. Y bueno, Goya mismo es un ser como dividido entre su patriotismo, digamos así, su amor a España y su pertenencia por una parte, y también su crítica del oscurantismo y su apertura a los lejanos resplandores de ilustración o tiempos nuevos que traía el pensamiento bonapartista. De modo que también es una figura escindida, quizá simplificando podríamos decir que esa propia escisión facilitó también la circulación de los cuatro vientos de la historia y la circulación también de un espíritu que en su turbulencia iba apoyándose en momentos diferentes, que va mucho más allá del estilo y mucho más de la lógica de la secuencia de las formas, ¿no? La próxima, por favor. En esta obra de Goya es particularmente interesante también por eso. Goya parece ser que con cierto tráfico de influencia consigue a través de su suegro un puesto como pintor de corte en el reino de Carlos IV. ¿Y qué ocurre? Que él tiene que representar un retrato de la familia real. ¿Y qué ocurre? Que más allá de lo que él quiere representar, esa es una lectura mía, ¿verdad? Más allá de lo que él intenta representar, no puede con la furia de una verdad que le empuja tan fuerte que hace que la reina María Luisa parezca una bruja y Carlota Joaquina otra, y que las condecoraciones del rey parezcan así chafalonerías cualquiera. O sea, desarregla completamente el orden cortesano. Obviamente fue su última pintura de corte, después ya tuvo que salir. Pero como afloraba una verdad más allá de lo que él mismo quizá quería. Eran dos cosas. Era bien revolucionario y dijo, yo pinto a esta corte como amarracho. O es tan fuerte la decadencia que se empuja el tiempo de la historia, que aparecen distorsionados y descubiertos sus personajes más allá de las máscaras, que en última instancia es una de las aspiraciones mayores del arte. Entonces hay como un escaparse de las manos, que es una cuestión interesante también para considerar el arte. Hasta qué punto el artista puede orientar, plantear, decidir, tener un proyecto determinado, y hasta qué punto el resultado, llega un momento que el mejor resultado se le va de las manos. Se le planta ante sí como su otro, o por lo menos un otro, ¿verdad? Se le escapa y tiene como cierta gobernanza propia, diríamos hoy, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Con el perro semi-hundido o el perro hundido en la arena amarilla, o varios títulos que ha tenido esta obra, a falta de uno único. Acá es una cosa impresionante porque si ustedes ven, si vemos la parte de arriba, es un Turner, ¿verdad? Acá impresionismo, hay surrealismo, un toque de, ¿verdad? Hay un expresionismo del animal hundiéndose. O sea, ahí está como anunciado todo el panorama que se viene del siglo XIX. Está en germen, latente, podemos decir, y eso no es solamente por una capacidad mágico anticipatoria o adivinatoria del arte, sino por una intensificación tan fuerte, siento inconscientemente del artista, que puede captar las ondas de la sensibilidad de su tiempo, incluso las que están apenas anunciadas. Casi podemos leer el siglo que se viene a partir o el siglo que ya entró en este caso, ¿no? Pues ya estaba a comienzo del XIX, ¿verdad? Casi toda un análisis de las vanguardias, incluso hasta el arte matérico. Podríamos ver surrealismo, muchos elementos en una imagen que es así absolutamente ascética, hasta minimalista,
que tiene un solo gesto, que es la carita del perro, sin el cual sería una obra abstracta. En cierto sentido, también es una obra que hace zozobrar no solo el perro, sino la figuración misma en el arte. La siguiente, por favor. Cuando el neoclásico desemboca en romántico, según Giulio Carlo Argam, el romanticismo es neoclásico. Y el neoclásico es romántico porque al querer apelar a las reservas de sentido de la historia, está privilegiando el sentimiento, está privilegiando el momento de las expresiones, la necesidad de expresar políticamente y muy dramáticamente, pasada incluso la experiencia barroca ya, una cuestión que va mucho más del clásico solamente, ¿verdad? Y o sea que hay claro, es interesante siempre como mantener esa clasificación porque ordena en cierto sentido el material. Pero también es importante lo que dice Argam en el sentido de que desclasifica, que es una característica propia del arte que impide que algo quede atrapado en una definición, en un lugar, en una categoría o en un orden más o menos explicable. Entonces, las dos grandes obras que representan y están generalmente opuestas en ese sentido son, por una parte, Jericó, el hundimiento de la Medusa, que es una barca francesa que se hundió en ese momento, y que es todo el pesimismo en un momento ante la decadencia de la posibilidad de un imperio centralizado, racional y un espíritu universal, si se quiere, como se pensó en un momento determinado, ¿verdad? Con toda una carga dramática de desmoronamiento, aunque anunciando a lo lejos una cierta aurora, empujando hacia adelante con una composición muy violenta y muy definida, tirada en diagonal hacia la derecha, por una parte, y la obra de Delacroix, que es la siguiente, La libertad guiando a sus hijos, que es un poco otro tipo de composición, piramidal, victoriosa, que anuncia un poco los nuevos ideales de la Revolución de 1830, ¿verdad? Entonces, tiene como un sentido, son distintos sentidos, uno suele ser llamado mucho más neoclásico que el otro, pero ambos son profundamente románticos. Hay una emoción ante la historia, hay una pasión ante la cual deben ordenarse las formas. No es que las formas se declaran completamente exentas de una posibilidad articulatoria de sentido, pero sí están geométricamente, casi diría yo, apuntalando un significado que es un significado no solamente histórico, extraestético, digamos, sino también profundamente cargado de ilusión, de emoción, de dolor histórico y de tragedia, en última instancia, ¿no? Perdón, la siguiente. Cuando Courbet y toda la escuela del realismo francés en general, esta obra, ¿por qué causa tanto escándalo? No es tanto por el desnudo de la mujer. La historia del arte, desde la Venus, todo viendo estampas de cuerpos desnudos, especialmente femeninos, en un momento de la historia, de modo que no da para escandalizar tanto como fue escandalizable esta obra, escandalosa esta obra, sino por el hecho de retratar una cotidianeidad, una pretensión de realismo que va mucho más allá de la verosimilitud de las formas y apunta a lo cotidiano diario y ubica una escena burguesa menor y encima una mujer desnuda con una naturalidad que no es lo mismo una mujer desnuda en un lecho imperial a lo Canova, o ver una mujer desnuda como una Venus griega, sino verla charlando en un picnic completamente burgués y completamente cotidiano, profano, digamos. Entonces, ese halo de sacralidad o que justifica una situación determinada, ahí se vuelve completamente rutinario, y esa rutinización de la belleza,
que supone una desublimación, que supone sacar al arte del lugar de la cosa sagrada, que es lo sublime, entonces se vuelve ordinario. Y es esa ordinariez la que asusta y que vuelve como muy convulsiva esta obra. Y ahí comienza ya a anunciarse los estremecimientos a los cuales acudirán las vanguardias enseguida, ya como una forma de que el arte pueda estremecer, pueda sacudir, no solamente la subjetividad, sino sobre todo la situación objetiva, pueda cambiar la historia, que es el viejo proyecto más o menos explícito, más o menos escondido de todo el arte que sigue sobre todo en este momento, desde el arte en las formas más revolucionarias hasta una cuestión contestataria más ligera, pero siempre el arte se define como oposición a, como crítica. Puede ser una crítica a la representación, una crítica al propio sistema del arte, una crítica al sistema histórico, pero siempre hay esa situación de oposición, de contestación, de disidencia, que es la que hace que el arte no coincida con su tiempo, ¿verdad? Hoy, y eso también es tema de otra reunión, no se plantea tanto lo político, un arte político en el sentido de puños levantados, manifestaciones o revoluciones triunfantes, sin que descalifique ese género o esa forma de ser. O sea, no es tanto por el tema, sino por la posibilidad de sacudir las certidumbres colectivas, las certezas establecidas. Yo creo que no querés apagarme el celular, quitarme el tono, por favor. Creo que me olvidé de hacerlo. ¿Está? Gracias. Entonces, de anunciar un posible más allá de lo que parece absolutamente clausurado. Otra cosa, mover la certidumbre de los esquemas de percepción, de las formas, ese pequeño sacudimiento, ese desacostumbramiento que se produce muchas veces en hechos muy pequeños, como habíamos hablado de la posición de Laocoonte, ¿verdad? Como genera ya una mínima distancia, y reitero la cita a Benjamin, que hace que la cosa sea mirada desde una posición que permita la entrada del deseo, y el deseo siempre queda incertidumbre, porque el deseo nunca tiene un objeto seguro y absoluto, sino que vacila y está como borroneando el contorno del objeto deseado, y eso es precisamente una de las situaciones a la que, no sé si aspira, pero que tiene el arte. La siguiente, por favor. Cuando el realismo francés, o sea, nosotros somos realistas, estamos pintando las cosas como se ven, como son, como se manifiestan, esa vieja discusión del realismo es importante, no tanto por las respuestas que da, sino por las preguntas que siembra, ¿verdad? ¿Qué es la realidad primero? ¿Qué es representar una realidad? ¿Qué es volverla presente? Todo el problema de la mímesis, hasta qué punto se copia una realidad, hasta qué punto para copiar otros momentos más intensos hay que transgredirla necesariamente. Pues eso está bastante en el aire. Pero con el impresionismo, lo que se hace en cierto sentido es buscar dónde se encuentra la singularidad de la mirada del arte, más allá del realismo o no, comienza al mismo tiempo a acrecentarse y a dejarse de lado el problema de figuración-abstracción, que llevará muchas décadas resolver o por lo menos esquivar, dejar de lado ese problema. Cuando Kant plantea que el conocimiento de las cosas tiene un límite y ese límite está dado por nuestras propias categorías de percepción. Kant dice, nosotros, si tuviéramos anteojos rosados,
ya cité ese ejemplo, lo citaré varias veces porque me parece central, veríamos la realidad rosada, entera, veríamos todas las cosas rosadas. Y todas las categorías del espacio, del tiempo, la percepción, todo, las categorías son como enrejados categoriales a través de los cuales nosotros vemos la realidad y sin los cuales nosotros no sabríamos cómo es. No sabemos cómo es la realidad en sí misma porque sabemos solamente desde una mirada que en cierto sentido está estructurada y es la que paradójicamente permite ver y mirar, como la mirada humana, pongamos. Supongo que otros tipos de miradas tendrán también su propio régimen formal, pero sin las categorías nosotros podríamos, todo sería confuso, o sea, hay como un ordenamiento jerárquico, muchas veces dependerá del signo político que tenga, pero hay como un esquema que permite ver las cosas y ese esquema a su vez nubla o se interpone en la visión real de las cosas. Por eso es una salida fundamental dentro del arte, porque Kant se ubica en el centro de la modernidad. Y vamos a ver por qué, y enseguida cuáles son, vamos a retroceder después para ver cuáles son esas notas de lo moderno. Pero una de esas cuestiones no es solamente el triunfo de la forma sobre la función, o sobre la forma sobre el contenido, o el sentido lineal y etápico del tiempo, o una visión política colonialista por la cual se piensa que el pensamiento euro y euro-norteamericano después son los verdaderos a los cuales deben ir tributo toda figuración diferente, ¿verdad? No es solamente eso, sino que la modernidad también comienza a encarar cómo deshacer ese núcleo metafísico que hace se partan de verdades absolutas e inconmovibles. Las cosas son lo que son por alguna razón que las hace ser como ser y no de otra manera, así está fijo. Y es un pensamiento profundamente reaccionario, en cierto sentido, porque anula la posibilidad de prever un cambio, de prever otra manera de ver la realidad, etc. Entonces Kant y los modernos, Kant y Hegel fundamentalmente, que son los que instalan la modernidad en el arte teóricamente y lo formulan bajo una ciencia que es la estética y depende de la filosofía, nada menos que, y ahí se crea todo un conflicto enorme, que ya veremos. Kant, por una parte, es el racionalismo total. Y por otra parte, al decir, casi como de pasada, que la cosa en sí es incognoscible, es das Ding an sich, das Ding es la cosa misma, y no sabemos qué es realmente la cosa, porque no tenemos acceso a ella, sino a través de una mediación homogeneizadora de nuestras maneras de ver y quizá de sentir. Entonces, eso abre a una puertita muy pequeña en la cual posteriormente comienza a verse ese aspecto, asumirse ese aspecto incognoscible del arte. Hay algo que no se puede saber qué es. Hay algo que no puede ser visto, anunciado ni mirado, pero que está latiendo del otro lado, me está interpelando, me está llamando, y que después podrá Hegel decir que es el ser, ¿verdad? Que el ser es imposible de ser completamente concebido, agarrado y traducido y explicado, ¿verdad? Heidegger, el mismo concepto de verdad, en Heidegger la aletheia es algo que nunca debe revelarse, y mucho más cerca, que también me gustaría mencionar en un momento eso, es lo real lacaniano. Para Lacan, lo real no es la realidad, lo real es esa oscuridad profunda del inconsciente, o después de la muerte, o de Dios o los dioses, o del firmamento absoluto, o de la explicación de la naturaleza que no tiene explicación, el orden cósmico, ¿verdad? Entonces, eso configura algo que no es que no se puede como explicar, ni siquiera decir. Se puede decir, se le puede poner muchos nombres, pero eso se resbala
de sus propios nombres, no cabe en categoría. Entonces, ese momento que es fundamental para toda la contemporaneidad, que es, si se quiere, un momento del secreto, un momento de la oscuridad, el momento de lo irrelevable, el momento de lo que está de otro lado, pero sin embargo está actuando sobre mí. En Freud se vuelve así como potentísimo, como con el tema del inconsciente, ¿verdad? Que en gran parte uno está, no sé si determinado, sí, en parte sí, pero por lo menos fuertemente condicionado por fuerzas oscuras que uno no sabe qué son, que no entiende, que tratará psicoanalíticamente de asumir, de dar un lugar, de rodear, de lo que sea, pero llegar a ese núcleo es imposible. Lo simbólico no alcanza a lo real, nunca. Bueno, ese filito es veremos uno de las aperturas que da Kant a una modernidad que si no sería excesivamente cerrada, que remataría siempre en verdades absolutas, como pretendía Hegel, cuando Hegel, en pleno momento cúspide de la modernidad, del cual es uno de los fundadores en cuanto a teoría del arte moderno, habla de la muerte del arte, se está refiriendo precisamente a que el arte ya no puede revelar una verdad total, como según él sí podía en el arte griego, por ejemplo. Y es paradójico que los fundadores de la modernidad, y ahí le incluyo a Kant también, cuando hablan de arte, no están hablando de su arte contemporáneo, están pensando en la antigüedad, pero ellos están fundando el pensamiento moderno. Entonces, el que regirá, y que en parte sigue rigiendo en toda la concepción actual del arte, o por lo menos está muy marcada la línea de ese racionalismo y esa lucha entre el momento sensible y el momento inteligible del arte. Cuando a Leibniz se le habla del arte, él comienza, en plena ilustración, él dice, se queda muy acorralado y termina como diciendo, el arte es ese no sé qué, je ne sais quoi, ese algo. Y en español usamos, muchos de nosotros, tiene un no sé qué, esa persona tiene un encanto, o una amenaza, o una inquietud, o una perturbación, un plus que es indefinible, ¿verdad? Que no puede ser descrito ni asimilable. Tiene algo que no, incluso ese algo es muy subjetivo, puede tener para una persona un aura quizá especial, y para otra persona no, porque depende de las posiciones de mirada. Ni siquiera es un complemento, diría Derrida, a lo que se le añade y que al añadirse ya forma parte y llega hasta a definirlo, ¿no? Entonces esa puja entre sensible e inteligible sería y es difícilmente, y crea como a la estética recién parida por Kant una situación a ser ubicada con la filosofía, que es el reino de la racionalidad, de lo explicable, de lo comprensible, o por lo menos de lo conjeturable racionalmente, crea como un desfase fuerte, y la estética por eso entra como pariente pobre de la filosofía, ¿no? Porque esa parte que arrastra algo de lo cual no puede rendir totalmente cuenta y no sabe muy bien explicar. En términos puramente filosóficos, académicos, normativos y canónicos, decir un no sé qué es un escándalo. ¿Cómo no vas a saber? Si justamente lo que se trata es de saber algo. Puede ser algo que incluso asumas como no sé qué, y que eso sea una explicación de esa cosa, ¿no? Entonces, hay como, no sé si llamar duda, pero hay como un vacío, una puertita que va trazando Kant en ese momento, que en otro aspecto es un moderno total, es un colonialista absoluto. Kant dice claramente, es impensable que a alguien se le pueda ocurrir que los africanos puedan tener algún tipo de sensibilidad. Así dice Kant, con todas las letras.
o que puedan producir algo hermoso. Así, y para Hegel, América Latina es un desierto de la historia por donde no ha pasado la razón. O sea, ni amerita que hablemos de esa tierra ignota completamente. O sea, el colonialismo es fortísimo, por una parte, el concepto lineal evolutivo también, que a través de la dialéctica, es cierto que Hegel historiza la metafísica, la romantiza incluso, pero lo hace en términos de etapas que tienen un sentido, una lógica, una teleología, un telos, y apunta directamente, casualmente se une al modelo del progreso capitalista. O sea, como que va engranando la propia historia también a un resorte ideológico o económico, como quieran llamarlo, o de pensamiento así, muy potente. Bueno, ¿dónde estamos? Entonces, cuando Kant dice que el mirar lo que hace es hacer una síntesis entre la sensación y la impresión para pasar al entendimiento y quizá la razón. Hay como una síntesis. Entonces el impresionismo, cuando tiene que fundamentar, pues se presenta otro problema de la autonomía, que es otra autonomía de la modernidad, que es un principio, que es el arte tiene que ser autónomo, la forma no puede, se vincula con la realidad, con el mundo, los deseos y todo lo demás, pero desde su propio terreno, desde la autonomía de sus formas. Lo que rige es el imperio del significante, de la forma, ¿verdad? Entonces, ¿dónde radica esa autonomía? Y ahí comienzan los impresionistas, los realistas, obviamente toda la escuela de Barbizon y todo ello ya anuncia, todo el mundo anuncia, lo mismo que Goya lo hacía con toda libertad y sin conciencia quizás, no sabemos. Pero para el impresionismo tienen casi un problema, no quiero llamar científico porque sería demasiado burdo hacerlo, pero sí sistemático de pensar en términos kantianos de que la mirada lo que hace es sintetizar el dato de la impresión y al hacer esa síntesis hace un esfuerzo determinado que va en una dirección y se produce la forma, que siempre es provisional en el arte, ¿verdad? Entonces se produce la impresión, la sensación, quizá el entendimiento, quizá la razón, quizá, ¿verdad? Pero hay un camino. Entonces, el ejemplo burdo, poner no verde, sino amarillo al lado del azul. Quien hace el verde es la categoría óptica de sensibilidad que hace la síntesis entre esos dos elementos. O sea, con eso está diciendo, no existe el verde en sí, ¿verdad? Y cada uno de los colores se van produciendo por una acción de impresión, como a mí me impresiona el mundo, de modo que yo pueda traducirlo, quizás es una palabra muy grande o muy grave, pero sí manifestarlo, expresarlo, decirlo, enunciarlo, sacarlo, de alguna manera, mi versión. Eso a su vez tiene un gancho muy fuerte con toda la teoría de Deleuze y Guattari, de que el arte en gran parte es la respuesta que la subjetividad hace de encontrar una forma adecuada a cómo percibe el impacto del mundo, como la exterioridad existencial, política, ambiental, que uno recibe, como le desafía a uno, que recibe en el cuerpo, sobre todo, recibe en la mirada, en ese sentido. La sensación es cuerpo, el cuerpo se vuelve fundamental por eso como la muralla que acusa el impacto de una sensación o una impresión, lo que sea, que tiene que ser devuelta en una forma y encontrar esa forma que tiene que ser inventada. No existe esa forma, porque cada sujeto es único y es singular. Entonces el aspecto creativo e imaginativo son fundamentales. Uno tiene que inventar la forma suficiente, que nunca será suficiente,
como para corresponder a ese llamado, digamos, del mundo, ¿verdad? Cómo el mundo impacta sobre uno, etc. Y yo no digo que ese sea un ideario impresionista, pero sí que hay una afinidad en esa dirección. Estos son 3 momentos de la misma Catedral de Bonn que se han visto en horas distintas y cambian totalmente, como diciendo, bueno, eso no tiene, en el fondo, como decir, no tiene una realidad en sí misma, no podemos ver cuál es la cosa en sí de la catedral, qué color realmente tiene, sino que depende de la luz, depende de cómo interpreto, depende de mi posición, depende de cómo yo traduzco a su vez esa luz que yo entreveo. Y que 2 segundos después, por eso el plein air era tan importante, el aire libre, porque 2 segundos después la luz ya es otra. Entonces, cómo se presenta ante mí esa cosa, interpelándome obligándome a que yo encuentre un signo, una forma, una palabra, una imagen o algo que pueda dar cuenta de lo que se presenta ante mí. La siguiente, ¿qué ocurre? Que está muy ordenadito todo el sistema de las vanguardias que comienzan entonces. Por más de que la modernidad comienza ya en el siglo XVI y todo lo demás, sabemos que en sentido estricto comienza en realidad en el siglo XIX para la historia del arte, ¿verdad? De la cual yo mismo critico su esquematismo en el siglo XIX con prácticamente el impresionismo. ¿Por qué? Porque comienza una sucesión de ir encontrando, fundando la autonomía del arte en distintos momentos. Para los impresionistas, sea la impresión, los expresionistas la expresión, los surrealistas el inconsciente, los matéricos obviamente la materia misma, el otro será el signo, el otro hasta llegar al concepto, que es quizá el límite de la modernidad en términos de vanguardias históricas, ¿verdad? Y acá se produce un momento que es como un cortocircuito que aparece en la fotografía. En el mismo momento, y eso a veces la historia del arte tiende a escamotear quizá por cuestiones ideológico-políticas o quizá por inexplicable, porque es un hecho excesivamente incómodo, cuando comienza a haber un debate acerca de los límites de la representación, porque el arte no es solamente representación, sino que es análisis y discusión de su propio sistema representativo. Cuando comienza ese momento, aparece la fotografía. El mismo año, la exposición de Nadar coincidió, no es solamente eso, la primera exposición de los impresionistas se hizo en el taller fotográfico de Nadar. Y eso es un cruce, un nudo que no puede ser puramente casual. Y si fuere, nos autoriza a pensarlo como no casual. Es demasiado casualidad ya. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí justamente se replantea todo el sentido de la representación. La fotografía trae otra cosa totalmente diferente y obliga a que esa discusión comience a patinar en distintos lados. Y de lejos, este es un retrato de Sara Bernard, hecho por Nadar mismo, y con esta belleza, el planta así marca un cruce en el cual casi descompone ese cuadro tan ordenado, esa marcha de la modernidad, a que a través de las sucesivas vanguardias se va pasando la antorcha de una misión que es apuntalar la historia del arte en su autonomía misma. Bueno, lamentablemente llegamos a este punto, vamos a quedar acá y proseguimos el mes próximo. Lo espero a todas, a todos, para que sigamos pensando esto.